Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Miguel Alemán Gómez. Soy alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 26 de aquí de La Libertad, actualmente cursando el sexto semestre Grupo B en la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. En el periodo escolar, febrero-julio 2025. El tema que les vengo a impartir hoy se llaman conceptos estadísticos, a cargo del maestro José Humberto Franco Soto, el cual es encargado de impartir la materia de probabilidad y estadísticas. A continuación estaremos entrando un poco en el tema sobre los conceptos y qué es la estadística. La estadística es la ciencia que organiza, analiza e interpreta datos para sacar conclusiones significativas. Esto quiere decir que la estadística es como la forma de sacar una teoría o encontrar una solución a un problema por medio de el pensamiento lógico. La estadística se divide en dos ámbitos, se divide en descriptiva e inferencial. Hablaremos primero sobre la estadística descriptiva. La estadística descriptiva se encarga de resumir y organizar datos de una muestra o población, presentando información relevante sobre su distribución, tendencias y características principales. Su objetivo es proporcionar un panorama general y comprensible de los datos recopilados. Esto quiere decir que es como la forma de analizar una pequeña población que hay en un lugar o en un país, un estado. Para usar la estadística descriptiva se necesita el pensamiento lógico, pensamiento razonable, que es la forma en que nosotros podemos decir que cuántos aproximadamente cuántas personas viven en tal lugar o cuántas personas hay en un lugar específico. La estadística inferencial busca extraer conclusiones sobre una población a partir de la información recopilada en una muestra. Se utiliza para estimar parámetros, probar hipótesis y realizar predicciones con cierto grado de incertidumbre. Esto quiere decir que es la forma de aproximación hacia un problema, hacia hallar la respuesta de un problema. Las técnicas de la estadística inferencial incluyen pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, análisis de regresión, análisis de varianza y otras técnicas que permiten inferir características de la población a partir de las muestras. Algunos conceptos básicos son la población o universo. Es el conjunto total de elementos que se estudian en una investigación, por ejemplo, todos los estudiantes de una universidad. Esto quiere decir, por ejemplo, como acabamos de escuchar aquí, dicen todos los estudiantes de una universidad, población o universo, es a lo que se refiere, como a un grupo de personas o más de dos o tres personas. O sea, eso se llama población universo, que es un grupo de personas que están en un solo lugar, sin moverse, en un lugar específico. También, ¿qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto representativo de la población que se relaciona para realizar el estudio. Por ejemplo, una muestra de 100 estudiantes de universidad. Esto quiere decir que para saber cuántos estudiantes hay en una universidad se necesita tomar una muestra de los estudiantes aproximados que llegan. También, ¿qué son los parámetros? Son medidas que describen las características de la población, por ejemplo, la medida de las edades de todos los estudiantes de una universidad. Esto quiere decir que los parámetros son como los conceptos básicos de cada persona, lo que lleva dentro o fuera de ello. Eso es lo que quiere decir parámetros. Otro ejemplo claro también puede ser, como dice aquí, estudiar sus edades. No todos los estudiantes tienen las mismas edades. Por ejemplo, hay estudiantes que pueden tener una edad superior o una edad menor, dependiendo del grado a que ellos asistan. A continuación estaremos hablando sobre las variables de estadísticas. Principalmente está la nominal. Las variables nominales son características que se pueden clasificar en categorías sin orden o jerarquía. Por ejemplo, el género masculino y femenino. Eso quiere decir que son dos géneros diferentes, los cuales son independientes de a cada uno.
También puede ser el color de piel o el color de sus ojos, por ejemplo azul, verde o marrón. Esto quiere decir que no todas las personas tienen el mismo color de piel ni el mismo color de ojos, sino cada persona es independiente por sí misma. También tenemos lo que son las variables ordinal. Las variables ordinal se pueden clasificar en categorías que tienen un orden específico, sí, un orden específico para la diferencia entre los valores. No es necesariamente igual, por ejemplo, la calificación académica, excelente o muy bien o bueno. Esto quiere decir que ya que no lleva un orden específico, puedes venir desde superior a inferior o incluso al revés, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. También tenemos las variables cardinal. Las variables cardinales son numéricas y representan magnitudes cuantificables, por ejemplo, la edad en años, el peso en kilogramos, el número de hijos o en personas o números. Esto quiere decir que las variables cardinales tienen un número específico que limita o expande la contabilidad de aquello a lo que queremos nosotros llegar a notificar. Por ejemplo, las edades. Yo tengo ahorita 17 años. Esta es mi edad usando ahorita precisamente en este momento. Eso quiere decir que es una cardinal. O también se expresa de la forma en cuando quieres llegar a un lado, cuántos kilómetros hay recorridos, y a esos kilómetros no se le aumenta ni se le quita. Eso es lo que se encuentra en una variable cardinal. También tenemos las variables discretas. Las variables discretas solo pueden tomar valores enteros, como el número de hijos o el número de autos en una familia. Como lo dice, la variable discreta solo puede tomar números enteros, así como, por ejemplo, ¿cuántos miembros hay en una familia? Hay 3, hay 4, hay 5, más no podemos decir que hay 5 y medio o 4 y medio, o por ejemplo, tiene un carro y medio. Y eso no, ya que es una variable discreta, solo maneja números enteros. También tenemos las variables continuas. Se dice que una variable continua es continua si puede asumir un número infinito de valores reales dentro de un intervalo dado. Por ejemplo, considera la altura de un estudiante, o la altura no puede tomar ningún valor, no puede ser negativa y no puede ser mayor de 3 metros. Eso quiere decir que, por ejemplo, la altura de un estudiante no puede decir que sobrepasa el límite de 3 metros, o porque eso sería exagerado. O sea, una persona normal no puede llegar a medir más del límite aplicado por el ser humano. Tenemos algunos ejemplos de variables. Por ejemplo, el idioma que se habla en un país es un ejemplo de variable nominal, ya que las categorías no tienen un orden. En un país se pueden hablar 3, 4, 5 idiomas dependiendo de la región. El bracket de ingreso de una empresa es un ejemplo de variable ordinal, ya que las categorías tienen un orden, pero no necesariamente una diferencia igual. Esto quiere decir, por ejemplo, de unas empresas, las empresas tienen un orden, pero no todas son iguales. Algunas empresas tienen un ingreso mayor, otras empresas tienen un ingreso menor. Eso es lo que se llama una variable ordinal. La estructura promedio de un plantel escolar es el ejemplo de una variable cardinal, ya que se representa una magnitud cuantificable. Esto quiere decir, por ejemplo, la escuela donde yo estudio está construida con una medida específica, y de esa medida no se pasa ni es mayor ni menor. Es una medida específica fija para la construcción de nuestro plantel. También tenemos el número de hermanos de un hogar, es un ejemplo de variable discreta, ya que solo se puede tomar valores enteros. Esto pues ya como lo explicamos anteriormente, una persona no puede decir que es un ser humano y medio porque no tiene otra parte, sino una persona es un número entero. Esto quiere decir que en mi familia, como lo dije anteriormente, pueden vivir 5 o 6 personas, se denomina un número entero, mas no puedo decir que hay 6 personas y media, 6 personas y un cuarto, porque no es una variable
diferente si no es una variable discreta. Una variable discreta pues tiene a tomar números enteros y no incluso, por ejemplo, mío, sino también en objetos. Puedo decir, hay 5 o 6 objetos, no puedo decir que hay 6 objetos y medio o hay un objeto entero y exactamente. Aquí tenemos también el ejemplo de una variable continua. Es el peso corporal en kilómetros. Es un ejemplo de una variable continua ya que puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Por ejemplo, mirándome a mí yo digo que llego a pesar unos 83 kilos, pero aproximadamente es la aproximación que yo presiento sobre mi peso al notar la forma de mi estatura o mi físico. Casos prácticos de la estadística descriptiva. Un informe de gestos de empresas puede utilizar estadística descriptiva para analizar las ventas, los costos, los ingresos y otras métricas claves. Esto permite a los gerentes entender el desempeño de las empresas, identificar áreas de mayor y tomar decisiones estrategias. Esto quiere decir que a través de las estadísticas descriptivas, por ejemplo, en una empresa, varias personas de un solo lugar pueden llegar a hallar conclusiones y por esas conclusiones poder tomar alguna decisión la cual beneficie en su elaboración de algún proyecto o en la entrega de algún trabajo. Las medidas y desviaciones estándar se pueden utilizar para describir el rendimiento académico de una clase, comparando el desempeño promedio con el desempeño individual. Esto quiere decir que podemos comparar por ejemplo, el desempeño promedio de varias personas, digamos que es de un 8%, pero si una persona individualmente tiene mayor desempeño, pues se notará, ¿no? Mayormente elevado las estadísticas conforme a cómo trabaja una persona individualmente, a cómo trabaja un grupo de personas. Casos prácticos de estadística diferencial. Aquí traigo unos casos de muestra. Por ejemplo, un estudio de mercado puede utilizar la estadística diferencial para estimar las ventas totales anual de un producto o a partir de una muestra de compradores. Esto quiere decir que a través de una muestra de compradores, por ejemplo, de diferentes áreas, podemos decir aquí hay una venta aproximada a tal número, acá hay una venta aproximada a un mayor elevado. Podemos decir también que en esta parte vendió más o acá se vendió menos o acá les gustó el producto o se envió para acá. Las pruebas de hipótesis se pueden utilizar para determinar si el precio de un producto afecta significativamente la decisión de compra. Eso también quiere decir que a través del análisis de la hipótesis de una persona podemos llegar a deducir si las ventas de algún producto o algo llegan a ser equivalentes o, por ejemplo, si nosotros subimos el precio, la gente lo comprará o no lo comprará, o si disminuye el precio, será muy regalado o estaremos vendiendo menor o mayor incremento de la empresa. Y pues esto permite que las empresas determinen un precio óptimo o un precio que beneficie tanto a ellos como a la comunidad. La importancia en el mundo actual. Bueno, las estadísticas son una herramienta esencial. En la actualidad se utiliza en áreas como la salud, la economía, marketing, educación y muchas otras áreas para entender y resolver problemas globales. La estadística permite analizar datos demográficos, identificar tendencias y patrones, evaluar la efectividad de programas y políticas y tomar decisiones informadas para el beneficio de la sociedad. Esto quiere decir pues que las estadísticas se están trabajando actualmente en todo el mundo. Son, como se puede decir, con base de la teoría, de la hipótesis, podemos deducir lo que está pasando en una empresa o cómo trabajar la forma de una empresa. En conclusión, el poder de la estadística. La estadística juega un papel fundamental en la toma de decisiones informadas, proporcionan datos confiables y análisis preferenciales para comprender y abordar los diversos desafíos. Al utilizar conceptos estadísticos, podemos obtener información valiosa sobre el mundo que nos rodea, optimizar procesos, tomar decisiones estratégicas y avanzar hacia un futuro más brillante.
Pues se puede decir que la estadística es la disciplina que estudia la variable, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Pues como decía, pues la estadística es un método en el cual muchas personas se pueden ayudar por medio de la hipótesis a deducir la solución de un problema o a deducir lo que próximamente puede llegar a pasar en una empresa entre elevación o disminución de precios, etcétera. También un pequeño informe es quién fue el primer personaje quien interpretó con lo que fue la estadística. El profesor alemán Gottfried Eichhorn en 1919 a 1772 acuñó el término estadística. En el 1749 consideraba que la estadística era una herramienta útil para los políticos y gobernantes. Esto quiere decir que en esas épocas la estadística ayudaba a decir quién iba a ganar en ese tipo de tiempos cuando se elegía a un nuevo presidente, a un nuevo gobernante o a un nuevo rey por medio de la estadística, por medio de la votación entre personas que iban pues eligiendo sus propios métodos, a sus propios emperadores, etcétera. Pues en sí, la estadística es una rama de las matemáticas que a través de diversas metodologías y técnicas se encarga de la recolección y organización de datos acerca de personas, sucesos o cosas, asimismo facilitando sus análisis, su interpretación con el fin de obtener conclusiones o respuestas más variables. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.